Se advierte a los espectadores aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que el programa contiene imágenes de personas fallecidas. La historia de cómo los animales han cambiado nuestra historia es, sobre todo, la historia de cómo los animales nos ayudaron a hacer historia. Esta es la historia de los animales que han trabajado con nosotros y para nosotros. Nos han alimentado y vestido, han luchado por nosotros y han sido nuestros amigos. Esta es la historia de los animales que hemos creado. Lo que los humanos hubieran conseguido solos, si ningún animal hubiera sido nunca domado, domesticado y cuidadosamente criado, es incierto. Pero hubiera sido mucho menos de lo que vemos en el mundo de hoy. Esa es la razón por la que nuestra historia se titula Animales que cambiaron la historia. Imagina un mundo inmenso y en el que tú eres muy pequeño. Imagina un mundo habitado por criaturas mucho más grandes que tú, más rápidas que tú y más fuertes que tú. A lo largo de nuestra historia hemos tenido que hacer trabajos arduos para los cuales otros animales estaban mucho mejor dotados por la naturaleza para hacerlos. Nuestros antepasados solo sobrevivieron porque otros animales les ayudaron. Nosotros aportamos el cerebro, ellos nos prestaron su fuerza. Es un paso que ningún otro animal ha dado. Y cuando aprendimos a utilizar su fuerza, todo cambió. Fuimos libres para poder usar nuestro tiempo para otras cosas, cosas que hicieron de nosotros lo que hoy somos. Y eso es algo que fácilmente podría no haber sucedido. Bestias de carga. Por término medio, el ser humano pesa 80 kilos y mide 1,65 m de alto. No somos especialmente grandes o fuertes comparados con los animales, y tampoco muy veloces. Aún así, no nos ha ido mal. Somos los constructores más prolíficos que el mundo ha visto jamás. Cultivamos y cosechamos inmensas cantidades de alimentos, gracias a máquinas asombrosas como esta. Pero las máquinas más potentes y tecnológicamente avanzadas que estamos acostumbrados a ver aparecieron hace muy poco tiempo. Antes de su invención, empleábamos otro tipo de máquinas vivientes. Animales que hacían lo que nosotros no podíamos hacer. La combinación de su fuerza y nuestro cerebro fue la alianza más importante y crucial de la historia humana. Al principio, trajimos a nuestro mundo a los animales salvajes para alimentarnos. Ya no necesitábamos arriesgar la vida cazándolos, ni gastar energía reuniéndolos. Pero había un animal en especial que tenía mucho más que ofrecer que todos los demás. El uro. El antepasado salvaje del ganado doméstico moderno. Durante la Revolución Neolítica, hace 6.000 años, cuando aparecieron la agricultura y la domesticación animal, los primeros granjeros apreciaban los uros como fuente de carne, productos lácteos y cuero. Pero los más grandes tenían aún otro regalo para ellos. Seleccionaban a los más tranquilos y sacrificaban a los más peligrosos. O al menos los aislaban. Algún genio pensó, tenemos un carro, tiramos de él. Está cargado de grano. Dejemos que el ganado tire de él.
Hasta entonces, los agricultores del Neolítico habían usado palos excavadores para hacer los surcos para plantar las semillas. Era un trabajo agotador e interminable. El buey como animal de tiro llegó con la domesticación de la vaca. Podía ayudar al agricultor en sus campos usando una herramienta más avanzada para labrar la tierra llamada arado. Con el paso del tiempo, refinaron esas primeras herramientas y técnicas. El arado tirado por bueyes lo cambió todo. Plantar y cosechar requería así mucho menos tiempo y esfuerzo. El arado, una de las invenciones más perdurables del hombre, ha sido una herramienta esencial a lo largo de toda la historia. La agricultura a través de los tiempos, desde el 47 a.C. hasta hoy. Actualmente seguimos utilizando las mismas herramientas, aunque ahora son las bestias mecánicas las que tiran de ellas. Sería difícil exagerar la importancia del ganado en nuestro mundo moderno. Pero como animal de tiro, el buey quedó eclipsado por otro animal doméstico mucho antes de la llegada de la maquinaria moderna. El caballo. Un caballo de tiro, criado especialmente para el trabajo agrícola, podía trabajar más rápido y recorrer más terreno que el buey en un día de labor. Su productividad, mucho más alta, cosechaba resultados evidentes. Campos más grandes significaban cosechas más grandes. Y por supuesto, el excedente de alimentos significaba que podía mantenerse a una población más grande. A medida que la población crecía, las cosas empezaron a cambiar. Y los cambios transformaron el mundo en el que vivíamos. Pero quizás los caballos tuvieron un impacto aún mayor en nuestra historia de muchas otras formas. Los primeros caballos modernos evolucionaron hace 4 millones de años entre los pastos de las áridas estepas de Asia Central. Las patas de aquellos caballos eran más largas que las de sus ancestros, y sus cascos de un solo dedo les hacían más aptos para la carrera. Los primeros humanos probablemente se encontraron con ellos antes del 30.000 a.C., cuando los dibujaron en las paredes de sus cuevas. Se trataba claramente de caballos salvajes que los humanos cazaban por su carne. Los cazadores-recolectores del Neolítico pronto descubrieron las ventajas de la cría de animales, aunque probablemente hubo un periodo intermedio en el que criaron caballos por su carne. Pero las cosas no siguieron así durante mucho tiempo. Un humano adulto puede transportar una carga de 25 kilos durante un tiempo largo. Un caballo puede cargar con 125 kilos. Pero si le colocas un carro detrás, tendrás un aliado, el caballo, que puede desplazar el doble de su peso. Un caballo de 450 kilos puede mover 900 kilos de carga. Y eso es muchísimo más de lo que nosotros podríamos mover solos. Pero los antiguos humanos le dieron también un uso muy diferente al caballo. Un uso que tendría un enorme impacto en la historia de la humanidad, tal vez el mayor de todos. Los pastores conocían bien la conducta de los caballos
Conocían su carácter, su jerarquía y su compleja estructura social. Y por todo ello, montarlos fue el paso más sencillo. Seguramente esta es la forma más elegante de viajar campo a través. Un caballo puede alcanzar los 50 km/h al galope, incluso más en carreras cortas. En tan solo media hora, un jinete podía estar a 30 kilómetros de distancia en un paisaje completamente diferente que sus vecinos no habían visto nunca antes. El caballo puso en contacto a unos grupos humanos con otros grupos aislados. Creó redes que conectaban diferentes pueblos. Cuando aprendieron a controlar sus monturas mediante piezas de cáñamo o piel de animales similares a las bridas, los antiguos humanos fueron capaces también de pastorear grandes rebaños de ovejas, cabras y otros animales mientras buscaban pastos frescos. Puede que los caballos también tuvieran algo que ver con la aparición de las primeras grandes ciudades. Los invasores ecuestres atacaban los pueblos de agricultores y escapaban fácilmente. La única defensa de las víctimas fue construir ciudades fortificadas con muros para frenar a los asaltantes. El caballo también cambió el talante en otra ocupación típicamente humana: la guerra. Antes de que se utilizaran los caballos, la guerra consistía básicamente en dos bandos de infantería que se lanzaban uno contra otro y luchaban cuerpo a cuerpo, y se hacían pedazos hasta que uno de los dos bandos huía derrotado. Algunos expertos creen que la invención de la rueda fue impulsada por la necesidad de conseguir que los guerreros tuvieran más movilidad. En otras palabras, el carro de guerra. Aunque el carro de guerra aparece por primera vez en Mesopotamia, fueron los egipcios quienes lo convirtieron en una máquina de guerra eficaz. Los ejércitos invasores hicsos lo introdujeron en el norte de África en torno al siglo XVI a.C., y los egipcios rápidamente se pusieron manos a la obra para modificar su diseño. Los carros de guerra egipcios eran más ligeros, más veloces y más fuertes que los de sus predecesores, y convirtieron al ejército egipcio en uno de los más poderosos del mundo antiguo. El carro cambió la naturaleza de la guerra durante los siglos siguientes. Quien tenía carros se alzaba con la victoria. Los que no los tenían, no. Los ejércitos que ignoraban que el enemigo tenía carros de guerra debieron caer presas del pánico cuando los vieron acercarse por primera vez. No sabían qué era aquello y no sabían para qué servían. Y ver todas aquellas máquinas cargando contra ellos a toda velocidad debió resultarles absolutamente aterrador. Por supuesto, para que los carros de guerra fueran eficaces, se requería un terreno relativamente llano. Por eso el carro de guerra terminó siendo eclipsado por una táctica militar que utilizaba los caballos de una forma diferente. Considerado el genio militar más importante del mundo antiguo, Alejandro Magno fue el primero en usar la caballería pesada en una batalla. Los escuadrones de caballería dirigían la carga contra la infantería, siempre más numerosa. Debido en gran medida a su brillante uso de la caballería, Alejandro nunca fue derrotado en batalla. Y la expansión del Imperio de Macedonia forjó un puente comercial y cultural entre el Mediterráneo y Asia que tendría consecuencias trascendentales. Como resultado directo de las conquistas de Alejandro, la cultura y el idioma griego comenzaron a expandirse por Asia, convirtiéndose en el idioma común del comercio. El imperio fomentó un entorno más seguro para el comercio entre Asia y Europa. No solo de mercancías, sino también para un intercambio sin precedentes de ideas, filosofías e ideales políticos.
Muchos textos clásicos griegos han sobrevivido hasta hoy solo gracias a las copias que existían en la Biblioteca Egipcia de Alejandría. Aunque el reinado de Alejandro fue breve, su influencia se sentiría durante muchos siglos. Alejandro fue uno de los más grandes estrategas militares de la historia, pero su mayor legado no se forjó en el campo de batalla. A las conquistas de Alejandro Magno le seguirían tiempos de paz. Una era en la que la filosofía y los ideales políticos griegos se diseminaron y florecieron por todo el mundo conocido. La fusión del helenismo con nuevas culturas dio lugar a la aparición de nuevos imperios. Imperios que con el paso del tiempo se convertirían en las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Y cuya existencia fue posible en gran medida gracias a los caballos. Como lugar de nacimiento del caballo doméstico, no es sorprendente que la estepa euroasiática produjera algunos de los más grandes jinetes de la historia de la guerra, los hunos. Pero su estilo, al igual que sus caballos, era muy diferente al de Alejandro. Gracias al caballo tenían una movilidad asombrosa, porque caminando con sus ovejas y cabras no habrían llegado muy lejos. Su capacidad de montar a gran velocidad y manejar el arco cabalgando les confería una gran ventaja. La ventaja de tener arqueros a caballo es que podían atacar al enemigo por los flancos mientras sus camaradas lo atacaban frontalmente. El gran éxito de Atila contra las legiones romanas en el siglo V a.C. se debió fundamentalmente a su táctica de ataque y retirada, que a su vez dependía de los jinetes arqueros. Siglos después, Gengis Khan, emperador del Imperio Mongol, conquistó casi toda Eurasia y China a lomos de poderosos corceles de guerra. En el momento de mayor apogeo, el imperio de Gengis Khan cubría más de 17 millones de kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de África, desde Asia Central a Europa Oriental, desde el norte de Siberia hasta el sur del mar de Japón. La agricultura, el transporte a alta velocidad, la invención de la rueda, la construcción de grandes ciudades, una revolución en la guerra. El caballo desempeñó un papel crucial en todo ello. Algunos trabajadores cuadrúpedos aportan su granito de arena tanto en la guerra como en la paz. Hoy, en la mayoría de los países desarrollados, el caballo ya no se utiliza como medio para viajar. Tampoco es ya la montura preferida de los guerreros. Hasta los campos se aran con caballos mecánicos que tienen más potencia que los de verdad. Aunque siguen utilizándose aproximadamente 100 millones de caballos para el transporte y la agricultura en los países en vías de desarrollo. Por supuesto, aún siguen existiendo trabajos que pueden hacer y que no pueden hacerse mejor de ninguna otra forma, y sin tener que gastar ni un litro de combustible fósil. Los tiempos en los que el caballo cambió la historia de la humanidad probablemente ya han pasado, pero con este fuerte e inteligente animal tenemos una deuda de gratitud por hacer posible algunos de nuestros más importantes avances. Pero también los caballos están en deuda con el hombre. Todos los caballos actuales en el mundo no han prosperado a pesar de esta larga relación, sino gracias a ella. Hace mucho que se extinguieron de nuestro planeta las especies de caballos salvajes. Los caballos solo existen ahora como animales domésticos o como caballos reintroducidos en la naturaleza, como el Mustang de Norteamérica, el Brumby de Australia y el caballo de Przewalski de Mongolia.
Aunque los caballos aunan fuerza, velocidad y versatilidad, había regiones y climas en los que estaban fuera de su elemento, sobre todo en las regiones polares. Pero hay un animal que parece haber nacido para el frío. Perros del Ártico. En el mundo de hoy, los perros son nuestras mascotas y ocupan un lugar importante en nuestro corazón. Después de todo, ¿dónde estaríamos sin el mejor amigo del hombre? Pero a lo largo de la historia, los perros han sido mucho más para nosotros que simples compañeros. Mucho, muchísimo más. La raza de perros árticos, incluidos el malamut de Alaska, el husky y el perro esquimal, desciende de los perros que cruzaron el puente de tierra de Beringia acompañando a los primeros pobladores de Norteamérica. Aquellos perros fueron indispensables para los primeros pobladores humanos gracias a su magnífica adaptación a la nieve, el hielo y el frío del Ártico. El perro ártico es un animal fuerte y con una abundante y espesa capa de pelo protectora. Los husky con sus largas lenguas parece que disfrutan de la carrera. Su denso pelaje les aísla del frío y del agua y conserva el calor. Sus pequeñas orejas reducen el riesgo de congelación y sus patas están también protegidas por su pelaje. Su resistencia es extraordinaria. Son perros capaces de cargar pesos considerables de suministros o personas por la nieve. La resistencia de los perros polares es legendaria. El viaje más largo en trineo tirado por perros a través de Groenlandia recorrió más de 1500 kilómetros. Los inuit usan hoy la raza ártica principalmente como perro de trineo para recorrer sus zonas de caza, buscar los respiraderos de las focas y regresar con carne. Comprender la importancia de estos perros para sobrevivir en las regiones polares marcó la diferencia en una carrera que cautivó la atención del mundo durante los primeros años del siglo XX. Fue la carrera del Polo Sur. Entre 1901 y 1904, el explorador inglés Robert Falcon Scott lideró un equipo para encontrar el polo. Y fracasó. Entre 1907 y 1909, Ernest Shackleton lo intentó. Y él también fracasó. En 1910, Scott volvió a zarpar y su expedición recaló en el Antártico en enero de 1911. Para desplazarse sobre el terreno helado, había llevado con él 12 ponis. También en 1911, otro equipo dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen salió de su base en el Antártico con 52 perros de trineo en busca del polo. Pocos años antes, Amundsen había logrado atravesar con éxito el paso canadiense del noroeste. Durante sus viajes, él y su equipo aprendieron mucho de los pueblos inuit sobre las técnicas de supervivencia en el Ártico y en especial a usar los perros de trineo para el transporte. Amundsen ha apostado por los perros para su expedición, el medio más antiguo y seguro en su opinión de viajar al polo. A diferencia de Scott, formado como oficial en una academia naval británica, el noruego se preparó desde la infancia. Para Scott, el maltrato de los perros era un verdadero problema. Él pensaba que no estaba bien disparar a los perros durante el camino. Amundsen no tenía esos escrúpulos. Alimentaba a los perros más fuertes con los perros más débiles y creía que lo único importante era el resultado. Los ponis de Scott no estaban hechos para aquel terreno.
Sus cascos resbalaban sobre el hielo y el sudor del esfuerzo se congelaba en sus lomos. Los perros no sudan. Además de su espeso pelaje que los aislaba del frío, la raza de perros de trineo de Amundsen poseía unos músculos fuertes para soportar largas jornadas de duro trabajo. Sus pies palmeados son como botas de nieve. Las arterias que suministran la sangre a sus pies están preparadas para mantenerlos calientes e impedir que se congelen. 9 de los 12 ponis de Scott murieron antes incluso de que empezara la expedición al Polo Sur. Los que sobrevivieron no fueron capaces de subir el glaciar Vermore, que estaba a mitad de camino del polo, y tuvieron que ser enviados de vuelta. Pero los perros de Amundsen sí lo hicieron. Amundsen y su equipo alcanzaron el Polo Sur el 14 de diciembre y plantaron la bandera noruega. Cuando Scott y sus hombres llegaron allí arrastrando su equipo y sus provisiones 5 semanas después, se encontraron con la bandera de Amundsen. Los noruegos y 11 de sus perros regresaron a Noruega. La expedición de Scott, hambrienta y exhausta, pereció en el viaje de regreso en el gélido continente antártico. Tanto Amundsen como Scott sabían que si llevaban perros algunos morirían y que los más débiles deberían ser sacrificados para alimentar al resto y a los exploradores. Amundsen estaba dispuesto a hacerlo, pero la postura de Scott era muy diferente. Scott escribió: "No es posible contemplar impasible el sacrificio de un animal que ha demostrado tantas cualidades individuales e inteligencia, y al que has llegado a considerar un compañero y amigo". El apuesto husky es el héroe olvidado de la exploración. Ha demostrado ser el mejor animal de tiro en condiciones glaciales. Amundsen, el primero en llegar al Polo Sur, confió en esos perros y la elección dio sus frutos. Si los perros de trineo árticos han evolucionado y pueden ayudarnos a sobrevivir en las regiones más gélidas, hay otra criatura perfectamente adaptada a la vida en el extremo opuesto del espectro. Un animal que evoca imágenes de fábulas exóticas y una descripción que resulta totalmente inverosímil. Una criatura que es tan singular como extraña. El camello. El desierto es un paisaje severo, y quienes deben vivir y trabajar allí o viajar a través de él siempre han sido conscientes de sus peligros. Insolación, deshidratación, son las formas más comunes de morir en un medio como este. Ahora, grandes autopistas atraviesan muchos de estos seriales y los trenes y los camiones pueden recorrerlos con relativa seguridad. Sin embargo, no siempre fue así. Vastos desiertos, infranqueables para un humano en solitario, separaban antaño las antiguas culturas del norte de África y de Oriente Medio. Pero esos hombres no estaban solos. Existía un animal endémico muy especial que les ayudó a superar lo insuperable. El dromedario. El camello de una joroba, o dromedario, fue el primero en ser domesticado alrededor del año 3000 a.C., en Somalia y en el sur de Arabia. Asombrosamente adaptado a la vida desértica, los dromedarios poseen una fisiología que les permite pasar largos periodos sin agua y sobrevivir a las temperaturas extremas. La mayor parte de su grasa corporal, hasta 36 kilos, la almacena en su jiba en lugar de repartirla por todo su cuerpo. De esa forma, reduce una capa aislante que haría más difícil sobrevivir bajo ese sol abrasador. Los camellos pueden perder hasta una cuarta parte de su peso corporal en agua y aún así sobrevivir.
otros animales de carga como el caballo no lo soportarían. Considerados como un regalo de Dios, los beduinos de la península arábiga dependen de los camellos no solo como animales de carga, sino también como fuente de alimentación. A diferencia de Scott, que no estaba dispuesto a comerse a sus perros, los beduinos no tenían escrúpulos a la hora de comerse a sus cabalgaduras. Los beduinos consumían la carne de camello y su leche, y vivían en tiendas hechas de pelo de camello. El espíritu independiente y autosuficiente de esta tribu nómada árabe se forjó en parte gracias a la libertad que les dio el camello para viajar por el desierto. Una esposa puede resultar cara, pero para un beduino un camello de primera es lo más importante. La primera noticia que tenemos de los árabes como un grupo étnico diferente aparece junto a referencias a los camellos. Según los relatos de la batalla de Karkar, que se libró en el 853 a.C. entre un ejército aliado de 12 reyes y el ejército asirio, un rey de nombre Gindibu aportó 1000 camellos a las fuerzas de la coalición. Tres siglos después, el imperio persa, gobernado por Ciro el Grande, derrotó a los lidios a pesar de que estos le superaban en número. Se cuenta que su victoria se debió a que envió a la batalla a los camellos de su caravana de equipajes, que espantaron a los caballos y aterrorizaron a los jinetes lidios. Según la descripción de Heródoto, cuando la caballería vio aquellos camellos, que no iban armados de ninguna forma, huyeron todos. Y además no podían controlar a sus caballos. Probablemente la visión de esas extrañas bestias, mucho más grandes que sus monturas, infundió terror a sus caballos. Una de las razones que pudieron provocar su nerviosismo es que incluso hoy los caballos muestran cierta predisposición genética a huir de sus posibles predadores. Los camellos no tienen ningún depredador natural y en el campo de batalla se conducen de forma muy diferente a los caballos. Probablemente son mucho más tranquilos y no se asustan fácilmente, por lo que resultan más fiables. En los siglos posteriores, el camello se convirtió no solo en una bestia de carga para los árabes, también en un animal de guerra. Los mercenarios árabes reclutados por Jerjes I para invadir Esparta y Atenas en el siglo V a.C. eran arqueros que montaban en camello. Pero el camello también conectó a los pueblos árabes con el resto del mundo. Las caravanas de camellos cruzaron regularmente los desiertos del sur de Arabia y el norte de África durante siglos, cargados con mercancías para su venta o trueque en las ciudades-mercado. Las rutas comerciales del desierto eran canales de comunicación e información. Mucho tiempo antes de que se expandiera el Islam, los árabes conocían las culturas mediterráneas del norte y del oeste. Tecnologías, armas y religiones iban y venían entre Asia y África. Y todo eso solo fue posible gracias a la resistencia del camello. Sin embargo, el dromedario no fue el animal más utilizado para este arduo viaje intercontinental. Esa tarea recayó sobre un familiar cercano. Se cree que el camello de 2 jorobas, también conocido como camello bactriano, fue domesticado como animal de carga en lo que ahora es Turquía en torno al año 2500 a.C. Sus 2 jorobas y su largo pelaje impiden que el camello bactriano pierda su calor corporal en los climas fríos. Aproximadamente del mismo tamaño y peso que el dromedario, es más fuerte y es capaz de transportar cargas más pesadas. Su tolerancia al frío, la sequía y las grandes alturas le permiten viajar por regiones muy lejanas. No es extraño ver camellos bactrianos transportando cargas de entre 180 y 200 kilos.
Son perfectos para el transporte. Debido a la naturaleza de su metabolismo, pueden transportar mercancías cruzando desiertos y regiones áridas que sin ellos serían intransitables para los humanos o para los humanos a caballo. Ya en el 800 después de Cristo, el camello bactriano había ayudado a extender el Islam desde la Meca hasta Europa, el lejano Oriente y aún más lejos. La expansión del mundo musulmán creó una formidable red de rutas comerciales que facilitaron la difusión de la cultura islámica y de sus filosofías por todo el mundo conocido. Comenzó así la Edad de Oro del Islam. Una era que continuaría hasta bien entrado el siglo XII después de Cristo. A menudo se utiliza el lenguaje como indicador de la importancia de algo en una cultura, y en el idioma árabe existen muchas palabras relacionadas con los camellos. Siempre venerados, hubo una última frontera que este singular animal nos ayudaría a colonizar. En el siglo XII después de Cristo, un valioso mineral empezó a alcanzar precios extraordinarios en todo el mundo, especialmente en Europa. Era conocido como el oro del desierto. La sal. En una era en la que no existía la refrigeración, la carne y el pescado solo podían conservarse con sal. Tombuctú, en la moderna Mali, se encuentra en el extremo sur de la ruta comercial que conectaba África Occidental con sus socios comerciales en Europa, Persia y otros lugares. Tombuctú se convirtió así en el centro regional del comercio de la sal. La sal, llegada desde las salinas del norte de Mali hasta Tombuctú, se enviaba para su venta a los reinos nigerianos. Para llegar desde Tombuctú hasta la costa mediterránea del norte de África, tenías que atravesar el Sáhara y solo se podía en camello. Los comerciantes salían desde lugares como Tombuctú hacia el norte, recogían la sal y desde allí la llevaban más al norte. Y con tantos centros mercantiles, Tombuctú se convirtió en algo más que un mercado. Además de sal y de oro, la próspera ciudad atraía a los sabios. Y muy pronto se convirtió en un centro de enseñanza del Islam. Se fundó una universidad, 80 bibliotecas privadas y centenares de escuelas dedicadas al estudio del Corán. Tombuctú se convirtió en el París de África y en el centro de una rica tradición escrita de erudición. Es uno de los centros históricos más importantes de la cultura islámica. Hoy, al menos en Occidente, su nombre es sinónimo del lugar más remoto del mundo. Una metrópolis distante y mágica edificada sobre la espalda del camello. La apertura de vastos e inhóspitos paisajes. La conexión entre culturas a través del establecimiento de improbables rutas comerciales. El auge y caída de imperios. Y la expansión del Islam, la segunda religión del mundo actual. Todo ello fue posible gracias a un animal distinto a todos los demás. Hoy hay 14 millones de camellos en el mundo. 9 de cada 10 son dromedarios. La mayoría vive en el Cuerno de África Oriental, donde sigue siendo una parte fundamental de la vida nómada. En torno a la misma época en la que los árabes estaban ocupados domesticando camellos en Oriente Medio y África, más al este vivía otro animal salvaje que estaba siendo sometido al mismo trabajo. Pero domar a estos fabulosos animales no debió resultar fácil. El elefante asiático. El animal terrestre más grande de Asia. Estos formidables habitantes de la jungla viajan en manadas guiadas por una sola matriarca. Por lo general, los machos llevan una existencia solitaria.
Hoy el elefante asiático es fundamentalmente una atracción turística. Las poblaciones de elefantes asiáticos están desapareciendo rápidamente debido a la degradación de su hábitat y a los cazadores furtivos. Pero hubo una época en la que estos espléndidos animales fueron prolíficos compañeros en nuestros esfuerzos por crear nuevas civilizaciones. Las primeras evidencias de la domesticación del elefante asiático se remontan al tercer milenio antes de Cristo en el Valle del Indo. Los elefantes fueron con toda probabilidad los primeros en ser utilizados para arrastrar o transportar objetos pesados, como troncos y piedras, y para limpiar los bosques y las junglas para construir templos para los reyes. Pero estoy seguro de que muy pronto, alguien, quizá un militar, tuvo la brillante idea de que ese animal podría ser muy útil en la guerra. Mide 3 metros de altura hasta la cruz y puede llegar a pesar 6 toneladas. Su fuerza solo es comparable a la de su primo, el elefante africano. Encontrarse con un elefante asiático en el campo de batalla debía ser una experiencia aterradora. Alrededor del siglo IV a.C., el sánscrito Ramayana hablaba de elefantes de guerra capaces de derribar fortalezas. Los europeos se enfrentaron por primera vez a los elefantes en la batalla de Gaugamela, en la que Alejandro Magno luchó contra el ejército persa. Se cuenta que cuando vio a los elefantes del ejército enemigo, Alejandro dijo: «Por fin encuentro un peligro a la altura de la grandeza de mi espíritu». Alejandro, por supuesto, había acumulado muchas tácticas en su viaje a Oriente. En Gaugamela logró capturar 15 elefantes. Siguió reuniendo más y más, hasta formar un batallón de elefantes. Cuando llegó a la India, tenía 326. Pero el éxito de Alejandro en la India fue efímero. Cuando descubrió que los reyes del imperio de Nanda y de Gangaridai podían desplegar entre 3 y 6.000 elefantes de guerra, el conquistador renunció a proseguir su incursión en territorio indio. Pero Alejandro no fue el único gran general europeo que usó elefantes como animales de guerra. A pesar de la grandeza de Alejandro y por muchos elefantes que usara en sus batallas, quizás el más famoso estratega que usó elefantes para la guerra fue el cartaginés Aníbal Barca. Durante la Segunda Guerra Púnica, en el siglo III a.C., las legiones romanas rodearon al ejército de Aníbal en España. Evitando las guarniciones enemigas y su flota naval, Aníbal consiguió llevar al ejército cartaginés, formado por 100.000 hombres y 40 elefantes de guerra, a través de los Pirineos y de los Alpes hasta Italia, llevando de hecho la guerra directamente a la República Romana. Tras una gesta aparentemente imposible, en la que tuvo que enfrentarse a un clima gélido y a los constantes ataques de las guerrillas, Aníbal bajó desde los Alpes hasta Italia con solo 20.000 soldados de infantería y 6.000 de caballería. Sorprendentemente, 37 de los 40 elefantes habían sobrevivido, exhaustos y hambrientos, pero indemnes. Es difícil saber, dado que los elefantes están acostumbrados a los climas tropicales cálidos, en qué estaba pensando Aníbal cuando decidió llevarlos a través de los Alpes. Debía saber que eran animales muy resistentes, que tenían una gran fortaleza y energía, y que serían capaces de soportar el viaje. Durante los siguientes 3 años, el ejército de Aníbal causó muchas bajas a las legiones romanas, pero con un ejército mermado y pocos elefantes de guerra supervivientes, su ataque fue detenido a tan solo 5 kilómetros de la capital. Finalmente, Aníbal abandonó su campaña contra Roma y regresó a Cartago. En el lejano Oriente, el elefante asiático no solo fue usado para destruir, también para construir. El Imperio Jemer gobernó en lo que hoy es Camboya desde el siglo IX hasta el siglo XV. Su mayor logro fue la capital de la ciudad, Angkor.
Imponentes complejos de palacios y templos, como el de Angkor Wat, fueron construidos en el siglo XII con la ayuda de los elefantes y son un testimonio tanto de la fuerza del animal como de la inmensa riqueza del imperio. Los elefantes aparecen retratados profusamente en los relieves de Angkor Wat. De hecho, las puertas de los elefantes del complejo son tan grandes para que pueda pasar por ellas un elefante. Los Khmer gobernaron en la mayor parte del sudeste de Asia gracias a su pericia en la guerra. Sus ejércitos contaban con lanceros y arqueros montados sobre miles de elefantes de guerra. En India, Camboya y Tailandia, antiguos relieves, murales llenos de color y estatuas colosales recuerdan la importancia del elefante para estas culturas. Ellos eran los portadores de reyes y los símbolos de su poder. Llegan los elefantes. Cubiertos de oro avanzan pesadamente como testigos de la riqueza, estatus y santidad de su Alteza. Ganesha, el dios con cabeza de elefante, es una de las deidades más queridas del panteón hindú. Es venerado desde hace más de 2000 años como símbolo de la sabiduría y de la inteligencia. Quizá fuera la inteligencia de los elefantes la que condujera a su importancia en la representación de Ganesha, y a través de él a la importancia que tiene entre los hindúes. El elefante tiene una memoria y una inteligencia muy agudas. Los elefantes recuerdan los lugares en los que han estado antes y vuelven a ellos. También recuerdan dónde murieron sus familiares y regresan allí. La estrella del circo ha estado entrenando para el espectáculo en el Olimpia. Cuidado, hay una chica ahí abajo, pero como buen elefante no lo olvida. Ampliamente venerado como el eliminador de obstáculos, tanto materiales como espirituales, Ganesha quizá fuera representado como un elefante debido a su imponente tamaño y a una fuerza que le permitía apartar cualquier obstáculo de su camino. Pero la fuerza del elefante ya no es necesaria. Como demuestra esta exhibición, puede hacerse más rápido, limpio y con menos esfuerzo con la nueva maquinaria. Hoy, las excavadoras y otros vehículos de motor han sustituido al elefante asiático como bestia de carga. Puede que solo queden unos 35.000 elefantes, sobre todo en la India, frente a los 200.000 que había a comienzos de este siglo. La caza furtiva por el marfil y la destrucción de su hábitat han llevado al elefante asiático a entrar en la lista de especies en peligro de extinción. Puede que estén desapareciendo, pero no ha disminuido su presencia en la cultura y religión de la India. Es muy probable que los elefantes sigan como animales sagrados en los rituales y la mitología mucho tiempo después de que los últimos de carne y hueso hayan desaparecido. Nosotros no somos los animales más fuertes del planeta. Pero a lo largo de la historia hemos tenido que realizar trabajos pesados. Hasta la invención de las máquinas utilizamos la energía de animales mucho más fuertes que nosotros para cultivar nuestros alimentos y viajar a lo largo de grandes distancias, para ampliar las fronteras de nuestro mundo y conquistar las tierras de nuestros rivales. En su mayor parte ya hemos dejado atrás la era de las bestias de carga. Un progreso que muchos aplaudirán. Pero quedan vestigios de los tiempos en los que los animales eran nuestros automóviles, nuestros tanques y nuestros tractores. Y de cuando les confiábamos nuestra propia existencia. Ellos permanecen en nuestros mitos culturales, en nuestras religiones y en las espléndidas huellas de un tiempo a la vez sencillo y espléndido.